Muy buenas tardes para todas, para todos. Sean bienvenidos a este Aprende desde casa, hecho con mucho liderazgo, mucha juventud y sobre todo mucho cariño y ánimo de transformación. En nombre del Rotary Club les doy la bienvenida. Yo soy Charlie Ruth y una semana más estamos aquí en este Aprende desde casa, nuestro espacio de nutrición y de crecimiento diario. Así que me encanta verlos a todos ustedes. Y gracias también por seguirnos en YouTube, a todas las personas que en este horario trabajan, pero que luego muy juiciosamente se están viendo el video en mi canal de YouTube. Así que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Y hoy tengo a una experta que llega acá en referencia de otra experta que es nuestra querida Claudia de Hermosillo, Sonora. Y bueno, hoy Karen o Ana Karen Evia es nuestra invitada y la persona que nos va a contar qué ha sido su recorrido. Ella es muy joven, es una estudiante de Relaciones Internacionales en México y como verán, pues es una chica supremamente talentosa. Desde los 15 años se ha involucrado en proyectos de desarrollo comunitario y activismo y ha estado colaborando a través de sus proyectos con organizaciones como Rotary, Global Muners, la Fundación Carlos Slim, entre otros. Actualmente es la coordinadora nacional del SDSN, Youth Mexico, que vamos a hablarlo más con ella, pero tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Milenio, una organización cuyo propósito es el empoderamiento de los jóvenes en pro del desarrollo sostenible. Karen es promotora de esto que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha obtenido diversas capacitaciones en el tema. Además, Karen y yo hemos pisado casi que los mismos escenarios y cuando me hablaron de ti, Karen, yo dije, esa cara me suena porque seguramente el año pasado nos vimos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Así que eres muy bienvenida, Karen, y la audiencia es tuya a partir de este instante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio. La verdad me da muchísimo gusto seguir conectada con Rotary. Yo fui Interact hace unos cuantos ayeres y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Entonces me da mucho gusto poder compartir estos espacios. Voy a compartir pantalla y nada más si pudieras confirmarme que sí se ve, te lo agradecería mucho. Sí se ve, querida. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bueno, pues como les comentaron, voy a hablar un poquito de qué es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. El porqué del nombre de la presentación lo van a entender conforme vayamos avanzando, así que solo tengan en mente ese título, 4 segundos. Y el porqué es porque si la vida de nuestro planeta se resumiera en solo un día, los seres humanos hemos existido por solo 3 segundos. Y en esos 3 segundos hemos hecho cosas maravillosas, pero también hemos llevado a nuestro planeta a un límite que no sabemos si vamos a sobrevivir. No solo en términos ambientales, sino también al enfrentarnos a distintas problemáticas sociales que nos ponen retos que en la actualidad demandan una solución pronta. ¿Y cómo es que todo esto empezó? Obviamente este discurso no es nuevo y esta es una conversación que se ha tenido ya por muchos años y todo comienza en 1945, recién terminada una de las etapas más difíciles para la historia de la humanidad, en donde se empieza a fomentar la política internacional y el intercambio entre países y se empieza a observar diferentes problemáticas, entre ellas los asuntos ambientales. Se empiezan a organizar las primeras conferencias a nivel internacional que buscaban resolver problemáticas muy específicas en el sector ambiental, como lo es, por ejemplo, la industria pesquera. Y durante todos esos años, de 1945 a 1972, que tenemos nuestro segundo momento, se empezaron a desarrollar diferentes estudios y se empezaron a observar diferentes fenómenos que nos empezaron a llevar a cuestionarnos qué es lo que estaba pasando con nuestro mundo y por qué se estaba comportando de manera diferente. Y es así como en 1972 se celebra la Cumbre de Estocolmo. Fue la primera conferencia a nivel internacional que se enfocaba en el estudio de la relación entre los humanos y el medio ambiente.
y fue realmente un hito a nivel mundial. Pero no solo fue eso, sino que también nos encontramos con la publicación de un libro llamado Los límites del crecimiento. ¿Y por qué este libro es tan importante? Porque fue la primera vez que comenzamos a preguntarnos qué pasaría si el crecimiento que habíamos adquirido desde la revolución industrial hasta estas fechas tendría un límite. ¿Qué pasaría si ese límite no fuera algo que imponíamos nosotros, sino algo que iba a ser impuesto sobre nosotros? Refiriéndonos específicamente al tema del cambio climático. De 1972 a 1987 se empiezan a medir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero y empezamos a observar que hay una tendencia de calentamiento en nuestro país, en nuestro planeta, perdón. Y es así como en 1987 llegamos a la publicación de uno de los informes más relevantes en el ámbito internacional, que es el informe de Brundtland, conocido como Nuestro Futuro Común. Y es relevante es porque es la primera vez que se observa la definición del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es entonces entendido como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Y pues bueno, ya se tenía la definición de desarrollo sostenible, pero ahora había que definir qué iba a pasar con ella. Y es así como en 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra, una de las cumbres más importantes a nivel internacional que ya plasmaba de manera más estructurada que nos estábamos enfrentando a ciertas realidades climáticas, a ciertas problemáticas que tenían que ser atendidas. Y a través del análisis de estas surgen 3 convenios que son excesivamente importantes. El primero es el Convenio Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. El segundo es la Convención de la Lucha contra la Desertificación. Y el tercero es el Convenio de la Diversidad Biológica. Sin embargo, hacia el 2000 nos empezamos a dar cuenta que si bien tenemos todos estos retos en el sector ambiental, también estaban ocurriendo cosas en el ámbito social. Y había un fenómeno que nos estaba limitando mucho en cuestión de desarrollo. Y ese fenómeno es la pobreza extrema. Es así como el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, convoca a los países a la reunión del milenio, cuyo resultado fue la Declaración del Milenio. La primera declaración a nivel internacional que incluía objetivos específicos que tenían que ser cumplidos en un marco de tiempo determinado. Y esta fue la agenda que se propusieron. 8 objetivos centrados principalmente en la persona y su desarrollo que buscaban erradicar la pobreza extrema en un periodo del 2000 al 2015. Ay, perdón, no baja, ya. ¿Y cómo nos fue? Específicamente en el caso de México, que es de donde yo soy, México cumplió 6 de los 8 objetivos de manera oficial, pero lo más relevante de esta agenda es que fue la primera agenda a nivel internacional en movilizar los esfuerzos de todos los países hacia una serie de objetivos que no solo eran específicos, sino que podían ser medidos y en un área temática específica. En este caso fue salud y pobreza. En las áreas de salud y pobreza, los objetivos de desarrollo del milenio representaron avances muy importantes. Sin embargo, también tuvo algunos aspectos negativos, uno de los cuales fue que esta agenda dedicada exclusivamente, o bueno, casi de manera exclusiva, a los países en vías de desarrollo. ¿El por qué? Es porque las problemáticas que buscaba resolver esta agenda eran problemáticas que en realidad no estaban presentes en los países desarrollados. Y eso solo evidenció la enorme brecha de inequidad y las trampas de pobreza que existían entre los países. Además, esta agenda fue diseñada por una serie de expertos y después fue entregada tanto a sociedad civil como a los gobiernos de cada nación para que fuera cumplida. Y fue esta falta de inclusión que llevó a muchísimos retos al momento de la implementación. Pero, ¿qué es lo que ocurrió después? Bueno, llegamos al año 2012, quedaban 3 años únicamente de validez para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los países se reúnen en Río +20. ¿Por qué Río +20? Porque se celebró 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992. Se reúnen para darle seguimiento a los temas que ya se habían planteado en ese momento y se dan cuenta de 2 cosas. La primera es que esta agenda iba a llegar a su fin y que no se tenía un plan para qué se iba a hacer después. Ahorita les comento la segunda.
Y entonces, de hecho, el gobierno de Colombia propone que la nueva agenda esté centrada en este término de desarrollo sostenible, que llevaba tantos y tantos años en discusiones, pero jamás había sido formalizado de esta forma. Y es así como comienza el proceso de negociación más grande que la Organización de las Naciones Unidas ha visto, con un involucramiento de 193 países, la realización de más de 84 encuestas a nivel nacional, más de 7 millones de personas involucradas, y durante un periodo de 3 años se estuvo negociando lo que en el 2015 se publicaría bajo el nombre de la Agenda 2030. Esta agenda incluye 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores específicos que buscan lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial. La segunda cosa de la que se dieron cuenta en el 2012 fue que todas estas problemáticas climáticas, si bien ya se tenían identificadas, no se había logrado un avance considerable en ninguna de ellas. Al contrario, los retos se estaban incrementando y estaban empeorando. Y es así como, de la misma manera en el 2015, pero en diciembre, se reúnen los países en la ciudad de París y llegan al Acuerdo de París, el primer acuerdo en temas climáticos universal, cuyo propósito era mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Y el por qué es porque se empezó a observar que había un incremento muchísimo más rápido de la temperatura de lo que se había visto anteriormente. Y no hay ningún tipo de precedente para entender cuáles van a ser las consecuencias de este aumento. La manera en la que pretenden limitarlo es a través de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero y la transición hacia las energías limpias. ¿Y por qué todo esto es importante? Se preguntarán. Imagínense vivir con fiebre constante. Imagínense que su cuerpo esté sometido a una temperatura que no es la suya, que no es la propia, que está incrementada durante un tiempo prolongado. Los efectos que eso puede tener en su salud son preocupantes y de la misma forma lo es para nuestro planeta. Y aquí tenemos una gráfica que se me hace muy interesante. Y la razón es, si ustedes observan el espacio en gris dentro de esta gráfica, ese sería el incremento de temperatura al que nos enfrentaríamos si no se hubiera hecho nada para reconocer el cambio climático. Y es un incremento de casi 5 grados centígrados. La línea azul, un poco más oscuro, es en donde nos encontramos en la actualidad con las políticas y los tratados que han sido implementados. Y aún así nos enfrentamos a un aumento de casi 3 grados centígrados. Nuestro escenario más positivo con las acciones que estamos tomando en la actualidad es un incremento de 2.8 grados centígrados. ¿Y dónde necesitamos estar? En la línea verde, en el máximo de 1.5. Como verán, la diferencia es enorme y tenemos aún muchísimo trabajo que hacer. Ahora, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son esto, 17 objetivos enfocados en diferentes áreas del desarrollo sostenible. Y si bien cuando los ven pudiera parecer una agenda extremadamente ambiciosa y muy difícil de comprender, podemos desglosarla en diferentes elementos que nos van a permitir comprender mejor sus áreas de acción. Comenzando por los círculos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se enfoca en el balance entre la esfera social, la económica y la ambiental. Y para la Agenda 2030 se incluye dentro de estas esferas la política. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es ese punto en donde se intersectan estas 4 esferas, pero de manera balanceada, sin que haya desequilibrios en las interacciones entre ellas. La Agenda 2030 tiene 3 pilares fundacionales. El primero es una agenda universal, que es aplicable para todos y cada uno de los países de este mundo. Además, es una agenda integrada. ¿Y esto qué quiere decir? Las problemáticas no pueden ser abordadas como si fueran problemas aislados, sino que son problemas que se entienden interconectados y dependientes el uno del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos abordar el cambio climático sin pensar en cosas como la equidad de género o la generación de trabajos dignos. Además de esto, esta agenda es inclusiva y su lema lo refleja. El lema de esta agenda es sin dejar a nadie atrás. Y lo que esto plantea es que no se puede lograr el verdadero desarrollo cuando hay personas que se están quedando en la pobreza y en la desigualdad.
Se crearon además elementos clave para su operación. En la primera parte tenemos la visión y los principios, que es esta parte de sin dejar a nadie atrás. Tenemos además alianzas y mecanismos operativos. Esta agenda tiene una particularidad y es que se invitó a los países a adaptarla, no a adoptarla. Y esto quiere decir que la agenda no era para que la implementaran tal cual, sino que se comprende que no hay un solo camino para lograr el desarrollo sostenible. Cada país tiene sus retos y por ende sus prioridades. Busca además un cambio sistémico y sus mecanismos de seguimiento y revisión son la creación del foro político de alto nivel y la generación de los reportes nacionales voluntarios en los que los países reportan su progreso sobre esta agenda. La agenda además puede ser interpretada a través de las 5 Ps, que son las 5 grandes áreas en las que se concentra. Aquí además podemos observar la evolución que existió de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos la P de persona, que se llama así porque es una sección, digamos, enfocada directamente al beneficio de los individuos, la P de planeta, la P de prosperidad, que llama a la transformación de nuestra forma de generar riquezas, la P de paz y la P de alianzas, pactos o asociaciones. Me voy a saltar un poco esta parte, pero aquí lo preocupante es que en la actualidad no hay un solo país que esté encaminado a cumplir los 17 objetivos para el 2030. Si bien se ha hecho avance considerable en diversas áreas, no hay ningún país que lo haya abordado como algo holístico y por tanto los 17 objetivos no serán cumplidos por ningún país si seguimos actuando como lo hemos hecho hasta ahora. Y la realidad de todo esto es que es momento de reconocernos como seres responsables de estas problemáticas. Sí somos responsables, no solo es responsabilidad de los gobiernos o de las grandes empresas. Y la razón por la que nosotros también tenemos un rol como individuos es porque nosotros también somos consumidores y consumidoras, somos ciudadanos y somos ciudadanas. Pero la diferencia es que a partir de hoy también estamos informados y somos conscientes. Nos reconocemos como agentes de cambio, nos reconocemos como ciudadanos activos y queremos generar un cambio en realidad. Me gustaría cerrar la presentación con este breve mensaje para ustedes, en el que quiero realmente invitarles a que su vida, la manera en la que ustedes se desenvuelven, la manera en la que ustedes se desarrollan, en cada una de sus trincheras, marque un antes y un después. Que el mundo realmente recuerde por qué estuvieron aquí. Y quiero invitarles a que todas esas cosas maravillosas que hemos logrado como humanidad no sean resumidos en solo 3 segundos, sino que realmente nos esforcemos para llegar a ese segundo 4. Y listo. Por mi parte, esa es toda mi intervención. No sé si estás por ahí, Charlie. Gracias, Karen. Qué maravillosa presentación. Nos ha encantado todo lo que has compartido el día de hoy con nosotros. Y bueno, ahora sí que vamos a abrir el espacio a preguntas y a comentarios. Y te escribe, bueno, te saluda Francisco Jesús Jiménez, que está en Argentina, que también es un rotario muy especial y que nos ha acompañado en las últimas ocasiones. También Raúl José López, que te saluda desde la Fundación Empresariado Yucateco de Mérida, Yucatán, con quien estábamos hablando hace un ratito. Y por aquí alguien había alzado su manito digital, creo que era Flor de María, que había levantado la mano porque creo que quería hacerte un comentario al respecto. Déjanos saber, Flor, si estás por ahí. Bueno, mientras tanto. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Pues mira, ante todo, felicitar a Ana Karen. Como bien decías, la presentación ha sido extraordinaria. Es un tema que todos debemos ya de conocer con profundidad.
no es un tema exclusivo de gobiernos, eso lo fue anteriormente con los objetivos del milenio, que solamente los gobiernos atendieron, y tendríamos que no solamente abordarlos como rotarios, como personas que formamos parte del sector social, sino que deberíamos de promoverlo entre los niños y los jóvenes. Rotary yo creo que es un foro fantástico para poder hacer que la Agenda 2030 sea conocida en las universidades, que los jóvenes al terminar su preparación hayan integrado a su vida el conocimiento de lo que nos puede pasar como humanidad si no abordamos en lo personal y en lo familiar estos objetivos de desarrollo sostenible. Así que, la verdad, una felicitación y creo que es una tarea que nos debemos de llevar todos, de conocer más, integrarlo a nuestra vida y promoverlo con los demás para que podamos tener un efecto multiplicador con iniciativas como las de Ana Karen, que está luchando para que todos sepamos qué es esto de la Agenda 2030, ¿no? Muchísimas gracias por el comentario y pues sí, creo que, digamos, hay dos tipos de realidades en las que vivimos como juventud hoy en día. Una es aquella en la que estos temas no son acercados a nosotros dentro de los espacios tradicionales, como lo es la familia y la escuela, y hay que enterarnos de ellos por otros medios, ¿no? Y creo que la segunda realidad a la que nos enfrentamos es en la que nos ven a los jóvenes liderando estas luchas y nos dicen, sí, ustedes háganlo porque son la generación del futuro o son la generación del presente, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que todos y cada una de las personas que estamos vivas el día de hoy compartimos este planeta, compartimos este momento y compartimos este espacio. Y es responsabilidad de todos y de todas nosotras generar esa acción que lleve al cambio. Comprender el por qué es necesario también es parte de nuestras responsabilidades. Y por eso me gustó este espacio, como ver que muchos de ustedes son adultos, ya no tanto juventudes. Es muy raro cuando tenemos la oportunidad como jóvenes de dirigirnos a ustedes, pero es muy importante. Muchas veces ustedes tienen herramientas y experiencias que nosotros no, y nosotros tenemos motivaciones y entendimientos que a lo mejor ustedes todavía no. Generar esos espacios de intercambio son muy relevantes para que realmente logremos alcanzar esto que llamamos desarrollo sostenible. Qué bonito comentario de lado y lado, de parte de Raúl y también de parte de Karen. Y sí, yo creo que si algo nos ha ayudado a entender esta pandemia es que todos somos uno y que una pequeña acción al otro lado del mundo pues despliega un tsunami de acciones y reacciones en todo el santo planeta y el ecualizador. Alguna vez leí de Ortega Gasset que la pobreza es un gran ecualizador. Tristemente los cambios que estamos viendo hoy, la recesión económica en la que estamos, el desafío de no poder encontrar todavía una única solución al problema, pues ha ecualizado muchas de las realidades de muchos países. Y qué triste decir que teníamos que llegar hasta esta orilla para tener este despertar. Pero precisamente acá Claudia Arismendi, que es nuestra gran conectora, Claudita, dice, muchísimas felicidades, Karen, excelente tu labor de concientizarnos. Karen, ¿cómo nació este interés por ser consciente tú y por inspirar conciencia en otros? Claro, en realidad empezó en Rotary. Cuando yo empecé a trabajar en Interact y me empecé a exponer a realidades distintas a la mía, me di cuenta de muchas problemáticas que yo creo que no visualizas hasta que te enfrentas a ellas. Y empecé a investigar y empecé a leer y me encontré con esto que era bastante reciente. Yo estuve en Rotary, en Interact hasta el año 2016, a finales del 2016. Tenía muy poco que la Agenda 2030 había sido publicada y me la encontré y dije, bueno, qué interesante sería que todas estas acciones y todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo pudiéramos alinearlos con algo que ya nos está enseñando el camino, ¿no? Porque digo, eso es algo muy cierto. A veces no observamos todo el espectro porque es complicado hacerlo, ¿no? Esto ya es una guía, ya nos están dando como un camino a seguir.
y decidí como meterme a investigar un poco más y un poco más al respecto. Y la realidad es que conforme te vas informando de los retos a los que nos estamos enfrentando, conforme ves los números de violencia de género, conforme ves las problemáticas que se están originando a raíz del... Te empiezas a preocupar, o sea, creo que empiezas a cuestionar cómo has hecho las cosas hasta ahora, cómo has contribuido a esas problemáticas, pero lo importante es no quedarse ahí, ¿no? Y trasladarte a, bueno, he contribuido de esta manera, lo reconozco, pero ¿cómo me muevo a contribuir a las soluciones? Y entonces empiezas a entender el origen de los problemas para poder actuar sobre ello y poder empezar a diseñar distintas soluciones. Y creo que algo que comentaba Raúl hace rato es muy importante, ¿no? Muchas veces vemos que estos problemas son algo tan grande que a veces nos sentimos intimidados y preferimos ignorarlos o pues no actuar, ¿no? Porque son retos grandes. Pero la realidad es que pequeñas acciones han transformado al mundo antes y creo que eso específicamente en Rotary es algo que se ha visto de una manera muy clara. Creo que vale la pena intentarlo, es lo que yo siempre digo. No sé si lo vamos a lograr, pero prefiero decir que lo intenté con todas las ganas que tuve a enfrentarme a las consecuencias totales de estas problemáticas sin haber tomado acción. Claro que sí, y bien lo decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver. Si uno quiere, si a uno le molesta el cambio climático, la violencia, la pobreza, el hambre, bueno, deje de alimentar esos problemas con su mala energía, todo lo contrario, empiece a verse como un facilitador o un generador de soluciones, porque hay muchísimas cosas que aún no han sido creadas y que lo están llamando a uno, lo están invitando a uno a ser parte de la solución y no del problema. Te dice por acá, Claudita, nuevamente, Karen, ¿qué ha cambiado en los temas de la agenda en este año de contingencia? ¿Será que ha cambiado algo? Y si es así, ¿qué sería? Claro, sí, definitivamente ha cambiado algo. Desde que se creó la agenda y en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas había identificado 6 megatendencias que serían un reto, ¿no? Para los años que venían. Nada más comentarles, empezando el 2020, nos quedan 10 años para cumplir la Agenda 2030, así que este periodo es conocido como la década de acción. Y justo para esta década de acción se identifican 6 megatendencias, una de las cuales habla de crisis y choques. Esto que estamos viviendo es una crisis sanitaria a nivel mundial que definitivamente pone retos. Y por lo que veo de dónde vienen las diferentes personas que están aquí presentes, quiero compartirles que específicamente para la región latinoamericana, uno de los mayores retos a los que nos enfrentaremos va a ser el incremento de la pobreza. Esto me parece muy relevante. No, la agenda como tal no va a cambiar, sino en muchos países lo que se está haciendo es en las estrategias nacionales de implementación de la agenda se están adaptando los indicadores y las prioridades a raíz de lo que se está observando a partir de la pandemia. Por ejemplo, el tema de igualdad de género en México, que es el país en donde yo vivo, la violencia doméstica incrementó muchísimo con el tema de la cuarentena y el encierro. Entonces, es algo que se tiene que adaptar constantemente a los retos que nos lleguen. Apenas la organización con la que yo estoy, que se llama SDSN, es la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, tienen presencia en más de 37 países y buscan movilizar el conocimiento tecnológico y científico en pro de la Agenda 2030. Publicaron un reporte hace unas semanas que justo tocaba este tema de la pandemia y la Agenda 2030. A la fecha hay objetivos en los que no se sabe cuál va a ser el impacto real de la pandemia. La mayoría de los que no se sabe son los ambientales. ¿Por qué? Porque sí se vio una reducción inmediata de la contaminación y se ve una reducción inmediata de ciertas cosas, pero la cantidad de desechos que se están generando, desechos sanitarios y están terminando en los mares, si no han visto esa foto es muy triste, pero los mares ya están llenos de cubrebocas y de guantes y demás. Entonces van a venir nuevos retos, creo que lo único que va a
a cambiar a raíz de la pandemia es que va a haber nuevas áreas de oportunidad y por eso la innovación, el informarnos y el involucrarnos en este punto es vital. Generar espacios innovadores, generar espacios transformadores en donde se puedan diseñar soluciones, no solo para lo que ya tenemos identificado, sino para lo que se viene, es un gran reto. Hace igual unas semanas me habían invitado a un conversatorio entre juventudes, ¿no? Y hablábamos de cómo abordar la pandemia. Una de las cosas que yo les comentaba es que creo que hay dos frentes muy importantes durante este momento en la pandemia. Uno que tiene que encargarse de lo que está pasando en el presente y uno que tiene que encargarse de lo que está pasando en el futuro. No podemos olvidarnos que no podemos tomar decisiones cortoplacistas frente a una crisis como esta, porque las consecuencias de esas decisiones van a ser a largo plazo y por eso es muy importante también pensar en qué es lo que va a pasar a futuro, hacia dónde vamos y cómo hacerle frente a eso. Lo mismo con la situación económica, ¿no? Lo que se viene es un reto y hay que empezar a buscar soluciones para ello. Sí, así es, así es. Ya estamos en este reto tan grande y fíjate que este fin de semana justamente en mi club tuvimos la oportunidad de compartir 700 mercados a familias vulnerables y yo le decía a mis compañeros, oiga, veo no solamente hambre, sino también desmotivación y también pues tristeza y digamos un sentido de angustia en los ojos de las personas que vienen y reclaman su mercado. Y había muchas personas que decían gracias, porque en mi casa somos 8 y hacía 4 días no comíamos sino solamente una agua panela, que es como una agua de piloncillo, como dicen ustedes en México. Entonces es realmente dramático y sí se va a sentir el retroceso en muchos de los avances que habíamos generado o de los que nos sentíamos seguros, sobre todo en regiones como América Latina y el Caribe. Te dice por acá Carmencita Acevedo, dice, gracias Karen, excelente disertación, eres un modelo a seguir. Qué orgullo que nuestros jóvenes sean los agentes de cambio. Y es la Paz, gobernadora del Distrito 4380 en Venezuela. A propósito del comentario que hace Carmen, ¿qué estás viendo tú frente a países donde la pandemia llegó en momentos en los que ya se estaba cruzando por bastantes desafíos? ¿Qué podemos hacer países amigos y países vecinos, por ejemplo, con Venezuela o algunos países en Centroamérica? De nuevo, creo que una de las primeras cosas es informarnos realmente y insisto de verdad mucho en esto, pero cuando nos ponemos a observar no solo iniciativas del gobierno, sino incluso iniciativas desde las organizaciones de la sociedad civil, hay dos fenómenos que son muy comunes. El primero, el asistencialismo, en donde solo cubrimos una necesidad inmediata, pero no generamos soluciones a largo plazo, no generamos una transformación real y eso, si bien puede solucionar un dolor inmediato, propicia que el problema siga existiendo. Y el segundo fenómeno que nosotros hemos observado mucho es soluciones que no responden a las necesidades reales. Entonces yo ahí, en vez de contestarte cómo podemos ayudar a países que estaban enfrentando otras soluciones, pregunto a esos países, ¿qué es lo que ustedes realmente necesitan? Yo no quiero hacer un análisis alejado de la realidad en donde no tengo esa posibilidad de acercarme a ella, ver las cosas directamente y generar una solución que al final no va a tener un impacto real, ¿no? Creo que ahí lo mejor que podemos hacer es realmente escuchar antes de generar soluciones y una vez que hayamos escuchado poder decir, bueno, yo tengo estos recursos y puedo ayudarte de esta forma. Claro que sí, y para no salirnos de ahí, hay países como por ejemplo Venezuela en los que la libertad de expresión es coartada y no es un fenómeno de ayer o de hoy, sino ya viene recrudeciéndose sistemáticamente en los últimos años. Cómo el espacio de Sustainable Development Goals en las Naciones Unidas y en grupos de apoyo y en organizaciones como la tuya puede ser una plataforma para esas voces en ciertos lugares donde estos temas no tienen suficiente visibilización por diferentes coyunturas. Claro, creo que ese es un tema complejo, ¿no? Sobre todo, creo que a veces observamos de manera inmediata
que en las situaciones con grandes retos y problemáticas a nivel político, este tipo de situaciones ocurren, pero pues no olvidemos que México es uno de los países más violentos para ser periodista. Entonces, en general, Latinoamérica no es una región, digamos, segura para este tema de libertad de expresión. Es, de nuevo, un tema complejo, pero yo creo que es esta parte de reconocernos también como agentes de cambio y reconocer que muchas veces no podremos levantar la voz en el escenario más público y más grande del mundo, pero el cambio no necesariamente llega de esa manera. A veces la transformación inmediata de la vida de aquella persona que acompaña día con día puede significar muchísimo más que estar en Naciones Unidas hablando frente a miles de presidentes que la realidad es que quién sabe si vayan a tomar o no acción, ¿no? Entonces, yo diría que no subestimen el poder de lo individual y el poder del optimismo y el positivismo propio y cómo eso puede contagiar a las personas que están alrededor de ti sin tener que entrar en espacios disruptivos que puedan ponerte en situaciones de peligro. Sí, las grandes revoluciones empiezan con esos pequeños actos de fe y de trabajo constante. Y querida Karen, te digo por acá, Sergio Valdés, felicitaciones, muy interesante tu conferencia. Soy de Guatemala, socio del Club Rotario Guatemala del Este. Y te pregunta, ¿en nuestro país tienen influencia a través de la fundación que representas? ¿Está tu fundación allí? Y además te dice, ¿qué proyectos podríamos impulsar los clubes de Guatemala con SDSN? Claro. De mandar, por el chat les acabo de mandar el link de la página de SDSN a nivel global. Ahí lo que pueden consultar es qué red tiene incidencia en su país, porque no solo hay redes nacionales, como lo es la Red de México, sino que también hay redes regionales. En América Latina hay específicamente dos, la Red del Caribe y la Red de los Andes. Tienen incidencia, y la red del Amazonas, perdón, son tres. Entonces, dependiendo de la región en la que se encuentren, es la red que podría darles más información al respecto, pudieran acercarse a ellos. En la página viene un punto de contacto, nada más para explicar un poco cómo funciona. La red funciona a través de instituciones anfitrionas, entonces puede ser que sea una universidad de su país o un centro de investigación. Siempre vienen los correos de contacto, pueden escribirles, preguntarles cuáles son las acciones que están tomando en su país, cuáles son las universidades o centros de investigación miembro en su país, y a partir de ahí conocer los proyectos que ya se están desarrollando o, por qué no, proponer nuevas iniciativas. Creo que eso siempre es bueno. A nivel global, SDSN tiene distintos proyectos que son fijos de alguna forma, tanto a nivel regional como a nivel juvenil, como a nivel adultos o academia, digamos. Y de hecho, uno de esos que tal vez puede servirles de manera inmediata es el reporte que les comentaba hace unos momentos. Ese reporte, ahorita también les mando el link. Ahí ustedes pueden observar gráficas de cómo va su país en cada uno de los ODS, las tendencias para el cumplimiento de los objetivos con respecto a las acciones del año pasado, y a partir de ahí evaluar cuáles son esas áreas de oportunidad para ustedes. Igual con la buena noticia de que este año se hizo la primera versión del reporte a nivel regional, entonces ya tenemos dos herramientas que pueden ser complementarias para entender la realidad de nuestros distintos países en temas de desarrollo sostenible. Entonces, ahorita les mando esos links también. Claro que sí, ponnos ahí y también ponnos tus datos de contacto, por favor, porque personas como Sergio, que está en Guatemala, dice, ¿qué posibilidad hay de que puedas compartir tu charla con los socios de mi club? Será un gusto recibirte y creo que este mensaje debe ser amplificado en todos los clubes, además porque algo muy importante a mencionar es que a partir de este nuevo año rotario que comenzó justamente el 1 de julio, se abre una séptima avenida de enfoque en lo que hacemos los rotarios y es precisamente soluciones para el cambio climático. Así que en esta séptima opción se van a enfocar muchos proyectos y bueno, cambio climático, mira, soy tan fan, esto lo tengo acá siempre al lado de mi computadora, pero precisamente cambio climático no solamente es el objetivo número 13,
sino que se conecta pues definitivamente con todos los otros 17 objetivos. Si no estamos preparados para ello, pues no hay forma de hacerle frente a todas las otras metas. Bueno, ahí están felices Francisco y Sergio porque les has compartido tus datos. Oye, quería tu opinión, Karen, sobre la figura de Greta Thunberg, esta chica que, bueno, saltó a la palestra pública, sobre todo el año pasado, con todos sus resultados en activismo, precisamente en cambio climático. ¿Qué opinas sobre ella y qué opinas sobre su trabajo? Claro, yo creo que es algo muy destacable. Creo que lo que ella ha logrado es algo muy impresionante. Eh, Siempre es bueno tener a las juventudes en plataformas importantes, diría yo, porque muchas veces esto es algo muy común. Seguramente lo han observado. Tenemos a los jóvenes en un lado, ¿no? Como si fuera la mesa de la boda de los niños. Lo mismo ocurre en los proyectos. Tenemos a los jóvenes acá y que el Foro Juvenil para el Cambio Climático y las juventudes separadas, ¿no? De donde realmente se están generando las decisiones y donde realmente se están generando los proyectos y peleando el dinero y todo. La realidad es que eso no siempre es positivo. Entonces, poder tener una representante de las juventudes ahí me parece increíble. Como todo, creo que el movimiento tiene áreas de oportunidad en muchos lugares. Bueno, como saben, su movimiento es Fridays for Future o Viernes para el Futuro. Se ha replicado en todo el país, digo, en todo el planeta, prácticamente hay clubes en todo el planeta, en donde las juventudes llaman a estos paros cada viernes de que los jóvenes no vayan a las escuelas y protesten por el cambio climático. Creo que lo que es importante como entender también como juventudes es que no solo podemos exigir, sino que tenemos que llevar esas exigencias a un espacio de transformación real y también tener este espíritu propositivo en el que nos acercamos a diferentes tomadores de decisiones y les decimos, mira, esto es lo que te estoy demandando, pero también esta es una manera en la que podríamos cumplirlo de la mano con ustedes, ¿no? Además de eso, pues creo que tenemos, no quiero decir muchas Gretas porque no son Gretas, simplemente tenemos muchos activistas ambientales en nuestra región, por ejemplo, muchos activistas ambientales de comunidades originarias o comunidades indígenas que no han podido ser escuchados y también me gustaría que hubiera espacios para amplificar más sus voces. Creo que es un precedente muy importante, espero que esto pueda replicarse para muchos, muchos más jóvenes. Claro que sí, claro que sí. El cambio no viene, el cambio ya está aquí y muchas personas nos tomamos este tema de promover mejores prácticas, de promover un uso más consciente de todos los recursos a los que podemos acceder hoy en día al planeta, porque como dijiste tú, sostenibilidad no solamente es satisfacer lo que yo necesito hoy, sino pensar en mis nietos, bisnietos y sus tataranietos y pensar que ellos también merecen tener acceso a todos sus recursos y tener acceso a un planeta azul, que es la casa de todos. Sandrita España te dice, gracias Karen por compartir tus conocimientos y experiencias, eres una encantadora e inteligente jovencita. Abrazos desde El Salvador en el Club Rotario Santa Ana, Ciudad Heroica. De verdad que nos ha encantado. Mi querida Karen, ¿qué no está dentro de nuestras manos solucionar y que sí está dentro de nuestras manos solucionar si queremos ser parte del movimiento de SDG? Yo creo que en términos de las problemáticas reales no hay nada que no podamos solucionar. Creo que ahí debemos adquirir responsabilidad frente a muchas cosas y aquí yo quiero como compartirles un mensaje que me parece muy importante. Yo no les estoy diciendo que la ONU tenga la verdad absoluta, ni les estoy diciendo que la Agenda 2030 sea la mejor herramienta en este mundo para conseguir lo que estamos buscando, pero el desarrollo sostenible estoy muy segura y eso sí se los digo que sí lo es. La Agenda 2030 es simplemente una herramienta y si los ODS para ustedes no hacen sentido o para la comunidad en la que ustedes se desenvuelven no hacen sentido, está perfecto, no tienen por qué casarse con una herramienta. La idea del desarrollo sostenible es lo que es realmente importante comprender
y adoptar. Habiendo dicho eso, creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos a pensar cómo hacemos nosotros las cosas, qué tipo de actitudes estamos tanto permitiendo como reproduciendo que pudieran ser dañinas para alguno de estos aspectos. Y actuar por nosotros. Muchas veces no podremos obligar a nuestros gobiernos a resolver sus propias problemáticas o a actuar de la manera que quisiéramos, pero eso no es excusa para no transformarnos como individuos. Entonces, no creo que haya algo que no podamos abordar. Creo que es cuestión de ir poco a poquito. Claro que sí. Mi pregunta tenía truco porque hay mucha gente que se desanima y dice, no, pero ¿para qué demonios reciclo si igual Donald Trump y Xi Jinping y tantos Bolsonaro y chaca chaca no les importa y van y dicen cualquier tontería en Naciones Unidas en septiembre? Pero hay muchísimo que nosotros sí podemos ser y hacer en estos momentos como agentes de cambio. Fede, nuestro Fede querido que te saluda, dice, saludos Ana Karen desde Hermosillo, Sonora. Tuve la oportunidad de tener una plática presencial aquí en nuestra ciudad. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias. Saludos, Fede, creo que ya te conocía. Muy bien, muy bien. Flor de Oaxaca, Flor Varía de Oaxaca, Divisa. Dice, gracias Karen por toda tu información. Para que puedas sesionar con mi club, ahí te deja los datos y espera contactarse también contigo. Por dicho, hoy Karen sales con trabajo de replicar esto en muchos clubes rotarios y de verdad que nos hemos quedado enamorados no solamente de tu nivel de conocimiento y pasión sobre esto, sino también en la forma tan especial como lo sabes explicar. Así que es muy motivador. Steven, nuestro querido Steven, muchas gracias por esa charla. Saludos. Steven está en Florida, Tampa. Y bueno, mi querida Karen, ¿qué viene para el futuro de tu organización, sobre todo en los tiempos en los que estamos? ¿En qué te podemos ayudar? Aprovecha. Creo que no hablo solo por mí, sino por todas las juventudes que estamos en este movimiento. Ayúdenos a tener espacios así para poder compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos preocupa. Ayúdenos a sumarles, súmennos también. No tengan miedo de acercarse a las juventudes. Sobre todo, también reconocer que como jóvenes no necesariamente somos inexpertos o no entendemos la realidad de las cosas. Queremos entender más allá y justo por eso buscamos estas transformaciones, apoyar los eventos que tengamos, pero creo que más allá de pedirles, ¿no?, que nos apoyen como es DSN o como juventudes o como lo que sea, espero que realmente esto haya dejado una semilla en ustedes para buscar un poco más qué es esto de desarrollo sostenible y por qué nos importa tanto. Y en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta complicación, digamos, empezar a sumarse a un movimiento que tiene metas claras, que tiene acciones claras que ustedes pueden empezar a tomar desde el día de hoy, a ser más conscientes al momento de tomar decisiones y realmente invitarlos a siempre tener las puertas abiertas para escuchar este tipo de mensajes. Sabemos que hay una sobrecarga de webinars en la actualidad, pero no es necesario estar en todos y cada uno de ellos para formar parte del cambio. También estaría padre que ustedes generen sus propios espacios de intercambio con sus clubes Rotaract o con sus clubes Interact y escuchar qué es lo que a ellos les preocupa, trabajar en conjunto, generar estos espacios intergeneracionales. Es muy importante. Y cualquier duda, cualquier cosa, tengo material multimedia y de lecturas y películas y de Netflix y de todo lo que quieran de a montón que puede ayudarles a saber un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por escucharme. No, tan bonita, muchas gracias a ti. Hay una frase en inglés que me encanta cuando dice, ella es una fuerza de la naturaleza, pues tú eres una fuerza de la naturaleza, Karen, y de verdad que nos ha alegrado mucho tenerte el día de hoy. En un momentito había 27 personas conectadas y ahora en YouTube te van a ver otras cuantas más.
Así que, como dice Rafael, Karen, muchas felicidades, extraordinaria plática y motivante. Ahí te están mandando datos, Francisco, Rafael, Claudia, que dice, ojalá que puedan crear foros distritales o interclubes para que ahora sí llegue este mensaje a todos. De verdad que sí, contamos contigo y nos ha encantado tenerte el día de hoy. Y bueno, mis amigos, me ha encantado verlos después de un largo fin de semana. Espero que se encuentren muy bien y que también nos acompañen el día de mañana a nuestro siguiente encuentro de Aprende desde Casa, donde vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas sanas con nuestro querido Rafael Ramírez, que es otro rotario muy especial que quiero yo mucho y que se conecta desde el distrito 4170 y que es también embajador de esta iniciativa consultora Rotary que tanto yo admiro y me quito el sombrero por todo el bien que están haciendo a comunidades en México, atendiendo sus necesidades, contestando preguntas y sobre todo poniendo a los mejores expertos a la vuelta de una llamada con las personas que lo necesitan. Así que nada, acá mira te dice, finalmente, muchísimas gracias. Mi sueño es trabajar en Naciones Unidas y me encanta este tipo de temas. Eres mi inspiración. Saludos desde Mérida, Yucatán. Que está también está en un club Interag, así que hoy sí, Karen, teníamos todo el espectro de edades y orígenes y backgrounds y demás, así que mi querida Mira, échale ganas y conéctate ahí con nuestra querida Karen Elvia. Un besito, un abrazo, gracias mi Karen, cuídate mucho. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias, besos y abrazos para todos y no se dejen robar la sonrisa por el coronavirus. Besitos, chao, hasta mañana.